estábamos en que íbamos a dar inicio a la clase viendo otros ejemplos y les comentaba que aunque el proceso este no tiene un nombre, y llamarle como la técnica de los asistentes. Van a ver ¿De por los qué. qué, profe? De los asistentes. De los Asistente. asistentes de magia. Ah, ya veo. ¿Ok? Entonces, digo, para utilizar un nombre ahí, para identificarlo. A ver, déjenme ir por el enunciado. Bien, ese es el primer ejercicio que vamos, o ejemplo que vamos a realizar. ¿Ok? Entonces, a ver, veamos. El problema número que aquí aparece, el problema número 2, dice, si una persona tiene una altura de 1.86 metros, entonces dicha persona, ¿cuánto medirá en la unidad de medida pies y cuánto en pulgadas? ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que debemos nosotros tomar en cuenta aquí? ¿A qué magnitud física estamos haciendo referencia en este ejemplo? La A longitud. metros. Ah, bueno, sí, Uh, longitud. no, la magnitud física. Longitud. La longitud. La magnitud física involucrada en ese problema es longitud. Entonces, todas las cuentas que acabamos tienen que darnos nuevamente, bueno, o hablarnos longitud. Ok, entonces, vamos a mencionar aquí algo. ¿Cuáles son cuáles van a ser los valores de las igualdades a utilizar? Es decir, noten que nos están dando la información en metros, la altura de esta persona en metros, pero nos están pidiendo hacer un cambio de unidades, a pies y a pulgadas. Es decir, que debemos de considerar la equivalencia entre metros y pies y entre metros y pulgadas. Entonces, bueno, ¿alguien tiene ahí recuerda el dato? Lo podemos consultar en internet, no hay problema. A ver, Es- pero sería si alguien un se la metro sabe, pues, equivale a 39.370 pulgadas. Bueno, pulgadas. 39.370 pulgadas ok, te y sabes la a equivalencia de esa manera. 3.28 pesos. A ver, bueno, yo me lo sé, a ver, yo me lo sé del inglés. El inglés en términos de las internacionales me es más fácil. Por ejemplo, Mm, un pie, eso sí lo recuerdo, 30-48. ajá, ese es, Ajá, 148. y una pulgada, esos son 256, ¿no? 256. Ah, 54. 254, ¿no? 4 metros, ¿no? Sí. ¿Vale? Entonces, para mí me es más fácil recordar en este sentido que a la inversa, es decir, un metro en cuántos pies equivale o un metro en cuántas pulgadas. Digo, si se lo saben o lo tienen a la mano, pues adelante, no hay problema con ello. Bueno, entonces, estos van a ser nuestras igualdades a utilizar. ¿Por qué le voy a decir la técnica a esto del asistente de magia? Bueno, la clase pasada, bueno, ya que no lo vimos tal vez a profundidad, les mencioné algo, ¿no? Que voy a ponerlo así mejor, así separado. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, simplemente no es necesario que ustedes lo hagan siempre, solamente lo voy a hacer para mostrarles cómo funciona la técnica. Bueno, habíamos dicho nosotros, por ejemplo, que podemos hacer esta consideración. Imaginarnos que aquí existe un 1, ¿ok? Multiplicando a esta cantidad, ¿ok? Entonces, si nosotros nos imaginamos, ¿ok? Este 1 lo podemos, abro comillas, despejar, cierro comillas, ¿ok? Entonces, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Vamos a obtener de este despeje que 1 es igual a lo que voy a escribir a continuación. 0. El numerito que tenemos arriba. Sería mejor escribir así. A ver, voy a utilizar así. ¿Ok? Eso va a ser en la parte de arriba, junto con la unidad de medida. Y en la parte de abajo, como despejamos, y lo digo entre comillas, vamos a tener el pie.
¿vale? Es lo que va a estar resultando de esta despeje que estamos realizando. ¿Ok? A esto es lo que yo le voy a llamar el asistente de magia, porque utilizándolo convenientemente nos va a permitir realizar los cambios de unidades. Lo mismo va a suceder acá, muchachos. ¿Ok? Aquí nosotros nos podemos imaginar que tenemos nuevamente un 1 multiplicando a esta cantidad. 1 pulgada por 1 sigue siendo 1 pulgada. Entonces aquí nos va a quedar lo siguiente. El 1 va a ser igual, ¿ok? Y hacemos el despeje que tenemos que realizar aquí. Déjenme escribirlo de esta manera. ¿Ok? Y abajo nos va a quedar la pulgada. ¿Vale? Hasta aquí pues nada extraño. Pero bueno, vamos a ver lo poderoso que es esto. Entonces, lo que nos están pidiendo calcular o convertir es la altura de esta persona. Entonces lo voy a escribir así. La altura de la persona es. Ok, entonces le voy a poner un nombre a esta altura, la voy a llamar H. Ok, y en este problema nos están diciendo que es de 1.86 metros. ¿De acuerdo? Entonces, eso es como hacer magia. Aquí tenemos lo que le mostramos al espectador, ¿ok? 1.86 metros. Como lo queremos expresar a pies, pues esta igualdad, dígame si lo multiplico por un 1, ¿cambia en algo esa igualdad? No. No. 1.86 metros por 1 sigue siendo 1.86 metros. Muy bien. Sin embargo, resulta que aquí estamos, bueno, en este contexto, estamos llamando a nuestro primer asistente. Y lo pongo en rojo para hacer identificación. Justamente, ¿qué es este? Este es el primer asistente que vamos a llamar. Entonces, vean, vuelvo a poner el 1.86 metros, porque no lo estoy modificando tal cual, que sigue siendo el mismo valor. Aquí está la igualdad. Pero ahora muestro quién es mi asistente. Es ese término. ¿Ok? Entonces, a continuación, voy a hacer esa multiplicación. Este 1 que está aquí, voy a darle la cara de lo que es en realidad, que es esta igualdad. ¿De acuerdo? La pregunta aquí siempre va a ser, el asistente que nos va a auxiliar para hacer esta cuenta, ¿va a aparecer así como está o se va a poner de cabeza? Inverso. De Se va a cabeza, poner ¿no? de Sí, va de cabeza. ¿Por cabeza. qué? ¿Cómo podemos saber eso? Porque queremos eliminar metros y quedamos con pies. Si lo llegamos Exacto, a poner en metros arriba, serían metros cuadrados y siguen quedando metros. correcto. Entonces, todo el secreto va a estar en las unidades que queremos eliminar y cuáles queremos reportar al final. Entonces, en este caso, metros, ¿ok? Si nosotros aquí nos imaginamos un 1, aquí con otro 1, vemos que la unidad de metros está quedando como está en el numerador. Por lo tanto, aquí, cuando llevemos al asistente, el asistente debe ser tal que permita esta cancelación, es decir, debe de ir abajo esta unidad de medida. Y en consecuencia, las unidades de pie deben ir arriba. No queda de otra. ¿Ok? Y lo siguiente es simplemente, pues, digamos, ponerlo de cabeza. Es decir, la unidad de un pie queda arriba y la cantidad que aquí está marcada va a quedar abajo. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso que tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces, la siguiente parte es esta igualdad. Seguimos igual. Estos son igualdades, muchachos. ¿Ok? Lo importante aquí también que hay que tener cuidado con la anotación es dónde ponemos las igualdades. Vean, aquí hay un signo de igualdad. Aquí nuevamente. Y aquí hay otro. Las igualdades no se ponen cuando ustedes pongan
colocan el factor de conversión, porque poner un factor de conversión o llamar a este asistente es multiplicar por un 1. ¿Okay? No olviden eso, estamos básicamente multiplicando por la unidad. Por lo tanto, cada vez que involucremos a un asistente o a un factor de conversión, no hay que agregar el signo de igualdad entre la cantidad que queremos convertir y dicho factor. Bueno, el siguiente paso es realizar las operaciones que están aquí indicadas. Profe, En ¿puedo este preguntar caso, algo? adelante. Tengo una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si usted, en vez de expresar los pies en metros, los hubiera expresado en su cantidad de centímetros? Ok, entonces habremos que involucrado un segundo asistente. Un asistente que nos permitiera, en principio, convertir los metros a centímetros y a esos centímetros convertirlos a pies. Si tú tienes aquí la igualdad dada en centímetros, o sea, esta, ¿no? Y este decimal puesto acá, entonces aquí el mismo factor de conversión te está pidiendo que tienes que tener centímetros. Pero como la altura está en metros, entonces primero hay que convertir dichos metros a centímetros para que puedas utilizar la igualdad hipotética que estuviésemos tratando aquí. Okay. Sí, profe, gracias. ¿Vale? Ok, entonces lo único que hay que hacer aquí, muchachos, pues es hacer la operación. Todas las cantidades del numerador, multiplicarlas y después dividirlas por todas las cantidades, por el producto de las cantidades que están en el denominador. Aquí es muy sencillo porque solamente tenemos un 1.86, ¿ok? 1.86 por 1 da 1.86. Y abajo tenemos un 1 por esta cantidad, entonces pues se queda este decimal. ¿Ok? La diferencia es que aquí las unidades de medida, vean, los metros ya no están, y lo que nos queda por reportar son simplemente las unidades de pies. ¿Ok? ¿Y eso cuánto nos da? Si alguien tiene ahí la calculadora a la mano, ¿cuánto nos da esta operación de 1.86 entre este decimal? Da 6.10. Sí. 6.10, ok, perfecto. 2008, no sé eso. 6.10 y la unidad de medida a reportar son pies. Entonces, lo que estamos diciendo aquí, muchachos, al hablar de puras igualdades, es que 1.86 metros equivalen a 6.10 pies. Y listo. Ya habremos acabado nuestra conversión de unidades. ¿Alguna pregunta con relación a esto, muchachos? Yo tengo una pregunta, profe. Sí, adelante. Cuando hablemos de conversión de unidades, ¿la conversión siempre la vamos a tener que hacer así? ¿Cómo así? Le hago esta pregunta porque, Ajá. por ejemplo, si buscamos, ahorita vimos cuántos metros equivalen a un pie, ¿no? Que son Correcto. 0.3048. Ajá. Si yo lo quisiera hacer al revés, o sea, que un metro veo que equivale a 3.2808 10. Si los multiplico y por alguna razón da algún decimal erróneo, ¿ahí el ejercicio ya está mal? ¿O cómo? Ok, el ejercicio se va a considerar mal si tú no aplicas correctamente el factor de conversión. Es decir, que si tú aquí colocas al asistente, digamos, como está aquí, como está construido, Ujú. lo pones directamente, ya está mal. Porque, como bien mencionaron hace poco, si lo haces de esta manera, no te va a permitir cancelar las unidades de metro, te va a dar otra cosa. Entonces, ahí estamos hablando de aplicar la técnica mal. Sabes lo que tienes que hacer, es decir, involucrar al asistente de magia aquí, pero lo estás haciendo mal. Y eso es lo que importa, cómo lo estés haciendo. El resultado, bueno, pues evidentemente te va a variar porque depende cómo lo hagas. Hay algunos, por ejemplo, aquí se está indicando que todo lo que está en el numerador lo vas a multiplicar y lo vas a dividir entre todo lo que está en el denominador. Entonces, depende tú cómo metas estos datos en la calculadora, es decir, lo haces
bueno, las calculadoras científicas, por ejemplo, te permiten hacer toda esta cuenta en una sola operación. Pero hay otras calculadoras que no te lo permiten, tienes que hacerlo parte por parte. Entonces, cuando haces de esa manera, es decir, haces el cálculo en varias partes, pues a veces truncas o redondeas. Y eso evidentemente te va a arrojar un numerito aquí ligeramente distinto. Entonces, pues pelearnos ahí porque si te salió un decimal más o decimal menos, cuando, o sea, las operaciones están bien indicadas, pero fue más una parte de calculadora, pues no nos vamos a poner ahí especiales, ¿no? Lo ideal es que sí, lo hagas todo en una sola cuenta para obtener los decimales correctos. Pero si no es así, bueno, no. Digamos, a nivel de clase, pues no va a importar mucho. Ya a niveles prácticos, sí, hay que tener cuidado. Pero aquí lo relevante es que sepas aplicar el factor de conversión bien. Ok, ¿Vale? entendido, profe. Bien. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más con alguna pregunta, muchachos? Para pasar a la segunda parte de este ejercicio. Ok, si no, bueno, pasamos. Entonces, la siguiente parte de este mismo ejercicio nos pide expresar estos 1.86 metros, pero ahora expresarlos en pulgadas. ¿Ok? Encontrar su equivalencia en pulgadas. Entonces, nuevamente, tenemos que h vale 1.86 metros. Aquí llamamos rápidamente al asistente. ¿Ok? Es decir, multiplicamos eso por una unidad. Eso sabemos que no le va a cambiar para nada el significado o el valor de 1.86 metros. Pero después, ok, aquí déjenme escribirlo así. Pero después de involucrar este 1, la realidad es de que este 1 tiene una naturaleza especial. Es decir, que este 1 que aquí aparece es un asistente de magia disfrazado, ok, que vamos a tener que involucrar y que es justamente este que está aquí. Entonces, similar al caso anterior, debemos de fijarnos cuáles son las unidades involucradas y dado que no queremos que metros aparezcan como parte de nuestro resultado, debemos de ingeniarnos para cancelarlas. Y la manera de hacerlo es a ese asistente ponerlo de cabeza para que los metros queden abajo y las pulgadas queden arriba. Y lo único que resta pues es vaciar la información numérica. Una pulgada equivale a esta cantidad en metros. ¿De acuerdo? La siguiente parte es realizar las operaciones. Aquí nos va a quedar, bueno, aquí podemos imaginarnos nuevamente un 1 y hacer las operaciones que están aquí marcadas. Esto es 1.86 por 1 entre 1 por esta cantidad. Aquí ya no ponemos las unidades que acompañan a estos valores numéricos porque resulta que si somos observadores vemos que estos metros se han cancelado y lo único que vale la pena reportar como parte de nuestros resultados son las pulgadas. ¿Ok? ¿Y cuánto da esto, muchachos? 73.22. 33. 73. Ah, perdón, 73.22. 73.22 pulgadas. Muy bien. ¿Y esto cómo se lee? Bueno, que 1.86 metros equivalen a 73.22 pulgadas. Hay una equivalencia aquí. Todos estos signos de igualdad nos hablan de esa equivalencia. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos, entonces con esta parte? De mi parte no, profe. Yo a mí tampoco. Ok, bien. Entonces, parece irrelevante decirlo, bastante obvio, pero bueno, creo que vale la pena hacerlo. Como dato, teníamos una
un valor numérico que nos hablaba de una altura, que es una longitud, o corresponde a la magnitud longitud, y como resultado estamos obteniendo una cantidad numérica que tiene la misma naturaleza, es decir, también nos habla de longitud. Bueno, vamos a pasar entonces a otro ejemplo. Ok. Voy a escribir, déjenme, este. Ok, el siguiente ejemplo es el que está aquí marcado. Lo pongo aquí abajo. Vean lo que nos está pidiendo este ejercicio. Nos dice ahora, si un vehículo se mueve con una rapidez de 15.8 kilómetros por hora, entonces, ¿a qué rapidez se está moviendo en metros sobre segundo y pies sobre minuto? ¿De acuerdo? Entonces, para hacer esta operación, bueno, primero, ¿a qué magnitud física están correspondiendo estos valores numéricos? Velocidad. Velocidades, exactamente. Todo lo que vayamos a realizar y obtengamos como resultado tiene que hablarnos siempre de velocidad. La magnitud física, velocidad. Bueno, de acuerdo a las unidades que están aquí apareciendo y que nos piden determinar, ¿cuáles son los factores de conversión o igualdades que debemos de ocupar? Pero primero tendríamos que hacer la operación de igualar los metros sobre segundo y los pies sobre minutos para poder hacer la otra, ¿no? Me equivoco. ¿Cómo lo entiendo? O sea, pues, tendríamos que hacer primero las divisiones de metros sobre segundo para tener un valor y ya después volver los kilómetros, ¿no? No, la Es al información nos revés, está ¿no? dando en kilómetros sobre hora. Debemos de llegar al Primero. valor en metros sobre Ujú. segundo. Por eso es lo que me refiero. Bueno, sí, ya me lo olvidé yo solito, perdón. Pero Sí, es lo mismo, ¿no? Pero primero tenemos que, por ejemplo, expresar los 16.8 metros y luego sobre segundos, ¿no? Y ya sabemos cómo va. Primero sería convertir kilómetros a metros y horas a segundos. Profe, exacto. Te digo, habría que lo más, hacerlo por partes, ¿no? Primero de kilómetros a metros y horas a segundos, y luego lo mismo, kilómetros a pies y horas a minutos. Eso va a ser el objetivo, ¿ok? Digamos, con esta técnica de los asistentes, podemos hacer en una misma línea estos cambios tanto en la longitud como en la unidad de tiempo, ¿ok? Pero lo primero aquí que quiero indicar en esa siguiente línea es cuáles son las igualdades que vamos a ocupar. Es decir, necesitamos la información de que un kilómetro equivale a 1000 metros. Tenemos que también tener en cuenta que otra información, que una hora equivale a 60 minutos. Debemos de tener también cuál otra información, bueno, el dato del pie, que un pie, ¿okay? El que tenemos arriba, vale esta cantidad en metros, y ¿qué otra necesitaríamos? Horas a segundos. el de minutos a segundos, profe. El de minutos segundos, ¿ok? Un minuto tiene 60 segundos. Esos son las igualdades que vamos a utilizar, ¿ok? La siguiente parte es construir los asistentes. Esos no necesariamente ustedes lo tienen que hacer. ¿Okay? Si esta técnica, bueno, que yo lo estoy nombrando así, vean, los estoy construyendo para poder justificar la introducción de estos números. Pero si ustedes ya conocían esa técnica y saben que esto se puede hacer más, o sea, más rápido, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero para aquellos que no lo han visto y tratando de clarificar esto cómo va, es que hago todos estos pasos intermedios, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las igualdades que vamos a utilizar, de kilómetros a metros, de horas a minutos, de pies a metros y de minutos a segundos. Lo siguiente es simplemente hacer aquí un despeje en cada caso para poder construir los asistentes. ¿Dónde o cómo construir los asistentes? Va a depender, no hay una regla. Es decir, yo puedo poner el 1 aquí y no hay problema. Algo el despeje de ese 1 en color verde.
o bien lo puedo hacer aquí también. No importa, también lo puedo hacer de esta manera. ¿Ok? Lo único que va a cambiar es que cuando yo llame al asistente de magia para trabajarlo, van a ocurrir una de dos. O el asistente actúa así como yo lo construí, o bien, como fue en estos dos casos que vimos, tenemos que poner al asistente de cabeza para que cancele de manera correcta las unidades que no queremos trabajar o que aparezca en nuestro resultado. Por ejemplo, en este caso yo lo voy a poner de esta manera. Vean, voy a poner el 1 es igual a 1000 metros sobre 1 kilómetro. Es decir, puse el 1 de este lado. Voy a ponerlo ahora acá. Bien, ahora, si pongo el 1 y lo despejo, lo que voy a obtener va a ser lo siguiente. Simplemente que una hora equivale a 60 minutos. ¿De acuerdo? El de acá, por ejemplo, lo voy a hacer aquí. El 1 aquí, despejo este 1 en amarillo y lo único que me queda, si lo ven, es esta cantidad. Un pie, aquí abajo. ¿De acuerdo? Y el último, por ejemplo, lo voy a poner aquí. Voy a poner el 1 de este lado y al despejarlo, pues me va a quedar el valor de 1 minuto dividido por los 60 segundos. Listo, ya tenemos a los asistentes que nos van a ayudar a hacer la conversión. Entonces, a ver, primero, nos están pidiendo una velocidad dado por 15.8 kilómetros por hora. ¿Vale? Entonces, aquí voy a poner la velocidad. La velocidad es. Como están hablando de una velocidad, pues la voy a llamar v. Y esta velocidad equivale a 15.8 kilómetros sobre hora. ¿De acuerdo, muchachos? Bueno. Entonces, ¿cómo voy a aplicar estos factores que hemos construido o esos asistentes para hacer la conversión que me están pidiendo, que en este caso es de metros por hora? Bueno, entonces lo primero es multiplicar por un 1. Esto no cambia en nada esta cantidad, pero ese 1 resulta que es un asistente adecuado. Entonces nuevamente pongo esto que tenemos aquí, kilómetros sobre hora. Y ahora, ¿cuál asistente estaría yo llamando? Vean, por las unidades que me conviene a mí cambiar, tengo que llamar al primer asistente, al que construí aquí con los metros y kilómetros. Entonces, este 1 lo voy a sustituir aquí por esta cantidad. Y ahora, como los kilómetros es la unidad que no quiero que aparezca en mi resultado, me conviene poner al asistente así como está. No lo tengo que poner de cabeza. Entonces lo voy a copiar tal cual aparece ahí arriba. Entonces van a aparecer los 1000 metros aquí en el numerador y el kilómetro en el denominador. ¿De acuerdo? Entonces vean, kilómetro, kilómetro se fue. Y lo que yo obtenga como resultado va a ser lo siguiente. Va a ser lo que se obtenga de multiplicar 1.58 por 1000, numerador, dividirlo entre 1, que es el denominador. Que si las cuentas no me fallan, es esta cantidad, ¿no? 1580. Lo pongo aquí. 1580. Profe, Sí. ¿qué no era 15.8 kilómetros? A ver, no recuerdo. Era 15.8. Sí, 15.8. Ah, cierto. Aquí lo puse mal, ¿verdad? Aquí, cuando copie esto. Sí, aquí va el punto. Gracias. Vale. Entonces, esto nos dice que son... Ah, me falta entonces un 0.
¿Sí estamos de acuerdo? Entonces los 15.8 multiplicado por los 1000 me da como resultado 15.800. ¿Cuál es la unidad de medida que voy a reportar como resultado de esta primera operación? Vean, serían los metros Sobre segundo. sobre hora. Sí. Vean, las unidades que me sobrevivieron de esta primera operación son los metros arriba y las horas abajo. Entonces, este asistente lo único que me hizo fue cambiar los kilómetros a metros. Pero como yo quisiera expresar estos con las unidades de segundos, tengo que llamar a otro asistente. De hecho, va a ser al segundo asistente. No, al segundos, ok. Va a ser al segundo asistente. Ok. Entonces, este segundo asistente lo voy a llamar de esta manera. Voy a llamar un 1 aquí. Ok. Y lo que voy a hacer es la operación que está aquí indicada. Es decir, nuevamente los 15.800 metros sobre hora. Ok. Y a ese asistente que teníamos acá, ¿cómo lo tengo que poner? ¿Llamarlo así como está o ponerlo de cabeza? Así como está. Así como está, porque vean, la unidad de hora está abajo, está en el papel de denominador. Para poder cancelarlo, necesito que en este producto que voy a escribir, este H tiene que estar arriba, como está, justamente en este factor. Y los minutos abajo. Profe, ¿no sería Sí. mejor cambiar el por realmente 1 hora a cuántos segundos equivale? De hecho, es lo que vamos a hacer a continuación, porque ya tenemos los minutos a segundo. Bueno, aquí lo podemos hacer en minutos a segundos. O sea, lo que tú comentas es tomar en cuenta estos dos, ajá, y obtener un nuevo factor de conversión o un nuevo asistente, pero utilizando estos dos. Sí, O sea, es equivalente. Al final tenemos que obtener lo mismo. O sea, si tú, por ejemplo, quieres hacer el paso ya aquí de horas, si ya tienes el dato de horas a segundos, aplícalo y deberíamos llegar a lo mismo. Son 3.600, ¿no, profe? Exactamente. ¿Ok? Entonces, por eso yo aquí les preguntaba, ¿cuáles son las igualdades a utilizar? Si ustedes ya tienen ese dato, entonces hay que mencionarlo. ¿Por qué? De lo contrario, si esas son las igualdades que tenemos en cuenta en ese momento, pues son las que tenemos que utilizar. Por eso es muy importante mencionarles cuáles van a ser las igualdades a trabajar aquí. ¿Ok? Sobre todo para darle claridad a esto. Bueno, entonces aquí hemos llamado a un asistente, pero podemos aquí volver a llamar a otro. ¿Ok? Entonces voy a seguir aquí abajo para tener aquí las cuentas rápidas. Vean. Tengo los 15.800 metros a horas. Entonces, al primer asistente que escribí ahorita, yo vuelvo a escribir en verde, ¿vale? Tengo las horas expresadas ahora en minutos. Muy bien. Uy, voy a borrar este 60 que se ve feo. Muy bien. Pero aquí mismo, no, como el multiplicar por 1 no afecta en nada, no cambia en nada el valor de lo que lo antecede, entonces pongo este valor 1, pero después revelo quién es este 1, que es justamente este asistente. Entonces vean, hago el cambio aquí. Me fijo, de aquí, de lo que yo obtenga como resultado, va a estar en minutos. ¿Están de acuerdo?
Una vez que haga la cancelación de horas, me va a quedar en minutos. Como yo no quiero expresar esa cantidad en minutos, lo quiero en segundos, ¿qué tengo que hacer con el asistente? ¿Dejarlo o ponerlo de cabeza? ¿Dejarlo así como está o ponerlo de Lo cabeza? volteo, ¿no? ¿Perdón? Lo volteo. Si lo volteamos va a quedar esto. Llegar así Porque los para que te minutos van a cancele. quedar abajo. Y lo que queremos es que los segundos queden abajo. Exactamente. Si lo dejamos, si lo volteamos, esta igualdad, así va a quedar. Y no nos cancela los minutos. Entonces no hay que ponerlo así, hay que dejarlo como está. Justamente como está escrito allá arriba. Es decir, 1 minuto, multiplicarlo por, perdón, dividirlo eso por 60 segundos. Entonces ahora sí, vean, las horas con horas se van, minutos con minutos se van, y las unidades que nos quedan por reportar son los metros y los segundos, tal cual queríamos. ¿Ok? Me sigo acá abajo. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Bueno, tenemos que multiplicar los 15.800 por 1, es decir, 15.800 nuevamente. Pero abajo, ¿qué nos va a quedar? ¿O por qué debemos de dividir a continuación? Pues lo que obtengamos es 60 por 60. $3,600. Los 3.600 que nos mencionaban hace poco. Y las unidades que nos quedaron son metros sobre segundos, como queríamos. Y entonces lo único que nos resta por hacer es la operación que está aquí indicada, los 15.800 entre los 3.600. ¿Y eso cuánto da? 4.38. 4.38. 4.38. Ya podemos escribir aquí con toda confianza. Metros Metros por segundo. sobre segundo. Y listo. Profe, ¿por qué se escucha como un ruido, como si estuvieran raspando algo? No lo sé. ¿Se escucha bien ahora? Sí, Sí, ya no se oye. Ok. Vale. Entonces, vean, ese sería el procedimiento. Y todo eso son igualdades. Velocidad de 15.8 kilómetros es igual, digamos, todo este proceso a simplemente 4.38 metros por segundo. ¿De acuerdo? Esto que está aquí lo podemos escribir de una forma más compacta. No sé si recuerdan que la clase pasada les mencionaba, ¿no? De este espectáculo, o bueno, programa de televisión, donde un mago revelaba los secretos, ¿no? De cómo hacían los trucos. Digamos que esto es la forma en la que el mago estaría explicando. O sea, mostraría cada paso de dónde viene, ¿no? Pero si lo quieren escribir de forma más compacta, lo único que hay que hacer es lo siguiente. Lo voy a hacer a continuación para que vean la forma más compacta de esto. Simplemente para ilustrar cómo sería. Entonces, vean, la velocidad de 15.8 kilómetros que nos están diciendo sobre hora, ¿vale? Primero, va a haber un factor de conversión, que era el que nos permitía convertir los kilómetros a metros. Entonces, ¿qué sería? La de 1 kilómetro abajo y 1000 metros arriba. El siguiente es el que nos permitía convertir de horas a minutos. Es decir, una hora tiene 60 minutos. Y el último factor de conversión, que nos hablaba de convertir los minutos a segundos. Un minuto
tiene 60 segundos. Profe, Sí, pero todavía se puede acortar más, ¿no? Es decir, de 1 hora a, si no me equivoco, 3600 segundos. claro. Si tú, digamos, aquí de antemano pones si enlistas tus igualdades a utilizar y enlistas esa en concreto, claro, eso se puede todavía cortar más. O sea, estos dos factores que aquí aparecen, podrás escribirlos simplemente como 1 hora equivale a 3600 segundos. En efecto, también lo puedes hacer así. Y profe, cuando Sí. tengamos tarea, ¿nosotros podemos usar esta forma o tenemos que usar la extendida? No, lo recomendable es que utilicen la versión corta de esto. O sea, esto que estoy escribiendo aquí abajo. Es lo Digo, mientras recomendable. se Ah, ok, entienda, sí lo ok. podemos usar, ¿no? ¿Perdón? O sea, mientras se entienda qué es lo que estamos haciendo, podemos acortarla. Exactamente. Sí. O sea, yo les he ponido la expresión digamos, más extensa, y de hecho creo que va a ser la única ocasión que lo voy a hacer, para explicarles de dónde surgen estos factores. O sea, estos tres factores que aparecen aquí, muchachos, el amarillo, el azul y el verde, tienen su justificación aquí arriba, que significa simplemente multiplicar por unos, si se dan cuenta. Siempre multipliqué por un 1, pero un 1 disfrazado, si quieren utilizar esa expresión, que serían estos. Pero si ustedes digamos, entienden cuáles son los pasos en sí, pues pueden acortarlo de esta manera. Vean, la forma más compacta sería esta. ¿Ok? Entonces, evidentemente ya en la parte práctica, esta parte, este cálculo extenso que nos llevó casi como 3 líneas, ¿ok? No es lo recomendable por hacer. De hecho, les repito, es la única vez en que lo voy a hacer así. Simplemente para irles justificando qué se hizo en cada paso. Lo correcto es escribirlo de esta manera. Y entender que lo único que se hizo aquí en todo momento fue multiplicar por un 1, por un 1, por un 1. Cada uno de estos términos o celdas representa un número 1. ¿Ok? Entonces, bueno, eso tiene que quedar clarísimo. Aquí simplemente multiplicamos por 1. De esa manera también tiene sentido que pongamos una igualdad aquí y la siguiente la repitamos hasta acá, después de haber escrito todos los factores de conversión. Porque, repito, luego resulta que hay compañeros que escriben las igualdades por acá, así. Y eso está mal, porque no estamos igualando cosas aquí, estamos multiplicando por 1 siempre. Entonces, mucho cuidado con la anotación, eso también va a ser importante. Aparte de que ustedes utilicen bien los factores de conversión, también se va a tomar en cuenta que cuiden la anotación, porque eso es importante. ¿Ok? Bien, ¿sí adelante? No, profe, nada. Ok. Bien, entonces, ¿cómo haríamos la conversión? Pero ahora para encontrar su equivalente en pies sobre minuto. Primero sacamos lo que es de kilómetros a pies. Yo lo hice dividiendo 15.800 entre 0.030 a 48 kilómetros, que es lo que equivale un pie en kilómetros, para eliminar los kilómetros y pasarlo a pies. Y ya teniendo el valor en pies, lo podemos dividir entre 60, que es lo que equivale a 1 hora. Ok, a ver, entonces... Bueno, obviamente hice el procedimiento que usted hizo, ¿no? Pero expliqué rápido. Bueno, entonces, a ver, lo que tú comentas lo voy a escribir a continuación. Bueno, ¿cómo quedaría con la información que tenemos? ¿Ok? Es decir, por eso es importante, digamos, ser ordenados. Y aquí yo estoy mencionando las igualdades que voy a utilizar. En este caso, si ustedes tienen las otras igualdades, o las otras equivalencias, pues no hay problema. Solo es cuestión de que las citen, cuáles van a utilizar, para que quede claro. ¿Ok? Recuerden que siempre hay que redactarlo de forma lo más clara posible para que
no solamente nosotros entendamos, sino cualquier otra persona que lea nuestro trabajo también lo entienda. Entonces, por ejemplo, yo atándome a lo que estamos utilizando, es decir, la información de la que dispongo, que creo que va a ser equivalente a la que tú estás trabajando. A ver, vean. Tengo mi primer factor de conversión. Con este factor de conversión, he convertido los kilómetros a metros. Mi siguiente factor de conversión va ahora a convertir los metros a pies, porque es lo que necesito. Entonces, aquí voy a poner un pie, ¿ok? Equivale a esta cantidad en metros. Y listo. Vean lo que resulta. Kilómetros y kilómetros se fue, metros y metros se fue. La unidad que tengo que reportar arriba van a ser pies. Me sigo ahora con atacar las dimensiones, bueno, las unidades que me hablan del tiempo, es decir, las horas. ¿Ok? Y como vimos arriba, por ejemplo, lo puedo hacer ustedes si tienen el dato numérico, lo pueden hacer en un solo paso, pero como yo dispongo de la información de 2 equivalencias, pues las voy a utilizar. Entonces, la primera equivalencia va a ser la de 1 hora, equivale a 60 minutos. De hecho, eran minutos, ¿verdad? No tengo que hacer otra. Sí, profe, solo es esa. Ah, ok, perfecto. Entonces, mucho mejor. Ya, ahí acabo. Excelente. Entonces, la siguiente me está diciendo que las horas se han eliminado y me quedan solamente los minutos. Entonces, ya, lo único que tengo que realizar es la operación de multiplicar todo lo que esté en el numerador y después dividirlo por lo que resulte de multiplicar todas las cantidades que están en el denominador. En este caso serían los 15.8 metros. Bueno, metros ya no, porque ya esa unidad desapareció. Los 15.8 por los 1000, ¿vale? Y esto lo dividiré eventualmente por el producto que se obtiene de multiplicar estas dos cantidades. ¿Ok? Y este por 60. Y resulta entonces que la unidad que tengo que escribir al final va a ser pies sobre minuto. Pie sobre minuto, como me lo había pedido el problema. ¿Y eso cuánto nos va a dar, muchachos? Si alguien tiene ahí el dato. Yo tengo que es igual a 8.639.545 pies sobre minutos. 8.600 ¿qué? 39. 8.639. Punto Ajá. 45. Punto 45 pies sobre minuto. Sí. Perfecto. Ok, pie sobre minuto. Profe, Sí. me dio 863, o sea, un decimal antes. Ok, ok. Son 863, ¿no, profe? A ver, estamos. Los números son estos, ¿no? Eso sí, no me equivoqué. Sí, sí. Son los 15.8 por 1000 entre esta cantidad y 60. Ok, entonces, a ver, hay que checar ahí dónde va el decimal. Los dígitos al parecer son los mismos, pero los decimales son los que están cambiando. Sí, pues 18 por 15 da un número de 3 cifras. Creo que sí, recorrí mal el punto. ¿Sí son 863 entonces? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, eso sería el resultado. Entonces, vean que pues en una sola línea y pues más compacto, pues digamos el resultado. Okay. Entonces, lo que sí va a ser importante para estos casos es que primero enlisten los factores de conversión o las igualdades que van a utilizar y ya después simplemente pues las utilizan adecuadamente. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos, entonces de cómo hacer esto?
Entonces, subir de nuevo para lo del problema. Sí. Verlo. Bueno, no entendí bien si había una pregunta ahí, porque se cortó. Ah, no, yo no. Ok. ¿Vale? Entonces, bueno, entonces ahí sería el resultado de estas dos conversiones. ¿Ok? Vamos a realizar una última y después les comentaré la actividad que vamos a tener para la siguiente semana que involucra lo de los equipos. ¿De acuerdo? Entonces, a ver. Sí. Perdón, antes de pasar, acaba de venirme una duda que tengo. Bueno, que no he entendido bien más. Ajá. ¿Cómo sabemos cuando en los factores de igualdad, en el Ajá. asistente, por ejemplo, el de un pie equivale a 0.3048, Ajá. el 0.3048 va arriba y el pie abajo, o viceversa? Ok. ¿Cómo sabemos eso? Te tienes que fijar siempre, bueno, tienes que tener en cuenta a qué quieres llegar, o sea, cuál es la unidad que quieres reportar al final de estas cuentas. Entonces, por ejemplo, en concreto aquí, en este segundo caso, quieres convertir los kilómetros sobre hora, sabes que quieres convertir los kilómetros sobre hora a pies sobre minuto. Eso es lo que quieres, lo que sabes. Bueno, entonces, tienes que utilizar esta información que tenemos aquí arriba. Bueno, ¿cómo? Primero, los kilómetros no tienen que aparecer ya. En el primer factor tienes que deshacerte de ellos. Entonces, la manera de hacerlo es escribirlos a parte de abajo, ¿ok? Y escribir su equivalencia, en este caso en metros, en la parte de arriba. O sea, de lo que queramos desaparecer, por decirlo así, lo vamos a poner Exacto. abajo. Si está abajo, perdón, si está arriba, en el factor de conversión, en el asistente tiene que traer esa unidad de medida abajo. Profe, yo tengo una duda. Ok, voy. Ok, ¿sí queda claro? Esta parte. Si está tu unidad que no quieres que aparezca, está en el numerador, el asistente tiene que traerlo en el denominador. Y a la inversa, si la unidad que no quieres trabajar, que no quieres reportar al final, está en el denominador, el asistente, que en este caso es este, nota que lo trae en el numerador, para que al hacer la multiplicación, estas dos unidades se cancelen mutuamente. Entonces, si la unidad, bueno, para intentarlo, si la unidad ¿Perdón? que quiero trabajar, si la unidad que quiero trabajar Ajá, está en el numerador, yo la paso al denominador para eliminarla. exacto, el asistente tiene que traerlo en el denominador, ¿cierto? Vale. Ya con eso puedo. Vale, muy bien. Ok, vale. ¿Si alguien más tiene una duda? Ah, sí, yo, bro. Sí. Haz de cuenta que yo, obviamente, seguí el mismo procedimiento, pero intenté ahorrar un paso y en Ajá, vez de expresar los pies en metros, ya los expresé en kilómetros. ¿de acuerdo? Siguiendo la lógica de que si un pie en metros es igual a .3048, yo supuse que en kilómetros sería .03048. ¿Estoy bien hasta ahí? Entonces lo que hice fue dividir el 15.8 entre esa cantidad. Y a mí me salió otro resultado, pero no sé si estoy bien o mal. Es que, a ver, es que en este caso es cómo te quedó aquí. O sea, cómo tú metiste los factores. O sea, ese paso que tú quieres ahorrarte, se tiene que hacer con cuidado. Porque tal vez hay, por lo que sospecho, se te fue un cero a algún sitio. Por eso es que tal vez a ti te dio un decimal después o antes, según se quiera ver. Ok, entonces, a ver, concretamente en tu caso, tú dices, yo sé que 1 kilómetro, bueno, a ver, es que sí, el secreto, bueno, es que no quiero entrar en esos detalles porque si no nos va a llevar más tiempo. ¿Hiciste alguna cuenta, o sea, escribiste alguna cuenta
para hacer esa conversión. Yo te sugiero que hagas esto, o sea, es que escribas 1 kilómetro y lo conviertas a pies. Yo sugeriría que hagas la cuenta de convertir 1 kilómetro a pies, pero así explícito, la cuenta. Ok. Porque si lo haces así, tal vez, o sea, que lo que dices es cierto, pero tal vez ya en la parte de hacerlo, si lo hiciste tal vez directamente a la calculadora o lo hiciste en tu cabeza, pues por ahí se pudo haber ido algún decimal. Entonces, yo sugiero que lo escribas explícitamente para ver dónde fue el error. Ok, ¿Vale? déjenlo, Ok, a ver. vale. Entonces, déjenme pasar rápidamente al siguiente. Ok, el siguiente es este. Ok, dice, un campesino puede arar un terreno a razón de 47.8 metros cuadrados sobre hora. Ok, si deseáramos convertir esta cantidad a pie sobre minuto, ¿cuál sería el resultado? Ok, entonces, ¿cuáles son los factores de las igualdades que vamos a utilizar? Es lo primero, siempre enlistarlas. Entonces, vean, tenemos que un pie, ok, equivale a esta cantidad de metros. Y la siguiente es que una hora equivale a 60 minutos. Ok, con esos dos datos es más que suficiente. Entonces, a ver. Entonces, la razón a la que el campesino ara su terreno es... Entonces, bueno, vean que aquí estamos tratando de escribir toda la información para que este problema quede lo más claro posible. Entonces, lo que está aquí lo vamos a llamar... ¿Qué letras les gusta? A ver, alguien que proponga una letra, ¿cómo vamos a llamar esto para identificarlo? M. ¿M? M. ¿Mayúscula o minúscula? Mayúscula, porque la minúscula son los metros. ¿Mayúscula dices entonces? Sí. Sí, mayúscula. Ok, entonces vamos a llamar a esta razón la vamos a llamar M y tiene un valor de 47.8 metros cuadrados sobre hora. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a expresar esto? ¿Cómo vamos a expresar en pies sobre minuto? Ya sabemos que queremos llegar a pies sobre minuto. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a meter aquí los factores de conversión? ¿Cuál sería el primero? A ver, vean. Voy a escribir y ustedes me dicen si les queda claro o no. Bueno, a ver, va a ser, como los metros están aquí arriba, primero los metros, aparecen en el numerador, el asistente que voy a escribir a continuación tiene que traer esta unidad de medida en el denominador. Entonces aquí pongo los metros. Muy bien, que son estos justamente. Y después tengo que escribir las unidades de pies. Por lo tanto, pues el otro lugar evidentemente en el que tienen que ir es arriba. Listo. Ahora vacío la información de los datos numéricos. Un pie equivale a 0.3048 aquí puestos. ¿De acuerdo? Ahora viene el detalle técnico con el que hay que tener cuidado. Vean, aquí me están diciendo que los metros están al cuadrado. Eso significa que mi factor de conversión, mi asistente, también tiene que ajustarse a este dato. ¿Cómo hago eso entonces? Elevo todo al cuadrado.
todo lo que está aquí en el asistente tiene que elevarse al cuadrado. Metros al cuadrado, pies al cuadrado, el 1 al cuadrado y esta cantidad también al cuadrado. Para que esto sea dimensionalmente correcto, ¿sí se dan cuenta? Aquí tengo longitud cuadrada. Entonces, esto que yo debo de agregar aquí a continuación también tiene que tener longitudes cuadradas. ¿Alguna pregunta aquí, muchachos, entonces, con esta parte? No. Ok. Siguiente paso o siguiente asistente es el que me va a permitir cambiar las horas a minutos, como me están pidiendo en el problema. Entonces, como aquí está en la hora, la unidad hora, está en el denominador, lo voy a colocar en este factor de conversión en el numerador. Y los minutos los voy a colocar abajo. Entonces, solo vacío la información que tengo aquí, que me dice una hora equivale a 60 minutos. Y después reviso. Metros cuadrados se va con metros cuadrados. Hora se va con hora. Y vean lo que me queda quedando. La unidad a reportar son pies cuadrados sobre minuto. Tal cual me lo pedía el problema. Entonces aquí vuelvo a repetir mi signo de igualdad. Y lo único que tengo que indicar son las operaciones que voy a realizar. Que en este caso son los 47.8 multiplicado por 1 al cuadrado, multiplicado después por 1, dividido entre todo lo que está aquí abajo, que son los 0.3048, pero esta cantidad, hay que recordar, se elevó al cuadrado. Y después multiplicarlo por 60. Y la unidad que voy a reportar a continuación son pies cuadrados sobre minuto. ¿Y eso cuánto nos da, numéricamente hablando? 8.58. 8.58. Ok, muchas gracias. Pies cuadrados sobre minuto. Y listo. Tenemos el problema resuelto. Okay. Moraleja de esta historia, muchachos, es que si la unidad de medida que ustedes quieren convertir está elevada a alguna potencia, cuando metan el factor de conversión o al asistente, también tienen que elevarlo a dicha potencia para que puedan hacer las cancelaciones de unidades de manera correcta. Si omiten esa parte, no lo están haciendo bien. Eso también incluye si, por ejemplo, en lugar de la cuadrada, la hora también está, la hora está Se escuchó muy cortado, no entendí para nada, no se entendió para nada la pregunta, perdón. me refería que si en lugar de la m al cuadrado estuviera la h al cuadrado, también se tendría que aplicar el mismo procedimiento en todo. Sí. Sí, si aquí la hora estuviese al cuadrado, este factor de conversión en verde también tendría que elevarse al cuadrado, cada término al cuadrado, para hacer la cancelación de manera correcta, la cancelación de unidades. Entonces sí, mucho cuidado con esta parte. Sí, tiene que elevarse a la potencia que se está indicando. O sea que si nos vienen las magnitudes físicas elevadas al cubo y todo eso, igual al momento hay que elevarlas al cubo, el asistente, de cualquier exponente. Exactamente, sí, siempre. O sea, recuerden que esto está ligado al análisis dimensional. Entonces, si en análisis dimensional ustedes tienen una x elevada a una potencia cuadrada, significa que las dimensiones se elevan a esa potencia. Lo mismo está sucediendo aquí.
Si aquí está el cuadrado, esta unidad de medida, metro cuadrado, significa que en la conversión ustedes tienen que elevar al asistente o factor de conversión a dicha potencia. Si quieren convertir un volumen, digamos metros cúbicos, el factor de conversión tiene que elevarse cada uno de sus términos al cubo también. Ok, entonces sí, hay que estar cuidando mucho esa parte de las unidades elevadas a una cierta potencia. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta, muchachos, antes de pasar a lo siguiente? Negativo. Ok, bueno, aquí está. Bueno, entonces voy a designar estos minutos que quedan a explicarles de qué va a consistir la actividad que quiero que ustedes realicen en equipos. Bueno, déjenme, voy a cambiar de pantalla. En Classroom ya les puse el día de ayer cómo van a ser los equipos, o sea, cómo quedó la organización. La actividad no les va a llevar mucho tiempo, pero a ver, les explico qué es lo que van a tener que realizar. Entonces, están viendo la pantalla de Classroom. de Classroom. Bueno, ok, bueno. Vean, yo les voy a mandar este formulario. Es un formulario, ¿vale? Vean lo que voy a hacer. Vamos a hacer la siguiente clase. Vean, ustedes por equipos, por los 5 integrantes que tienen, o 6, en el caso de un equipo, se van a ustedes a organizar y van a nombrar a uno de ustedes para llenar el siguiente formulario. Es decir, es un formulario llenado por equipo, ¿de acuerdo? Pero el trabajo tiene que ser entre todos. Bueno, aquí simplemente les voy a pedir el correo de quien ustedes asignen como representante del equipo. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que tienen que llenar en ese formulario? ¿O qué va a consistir la actividad? Ustedes, cada uno de los equipos, van a conformar un sistema de unidades. ¿Ok? Ustedes van a formar sus propias unidades de medida, muchachos, básicamente. Entonces, van a tener que llenar los datos. Ahora, van a tener que darle un nombre a su sistema de unidades. Por ejemplo, en mi caso, le voy a llamar, por ejemplo, ¿no? Le puedo llamar el sistema de unidades, o bueno, le puedo poner nada más el profe. Así, ese va a ser el nombre de mi sistema de unidades. El profe, así. Entonces aquí lo voy a digitar. Escribir, el profe. Nombre completo de los integrantes del equipo. ¿Ok? A continuación, el que ustedes nombren como representante va aquí a vaciar la información del equipo fundador. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí van los nombres de los integrantes del equipo, comenzando por apellidos. Y aquí viene la parte interesante, los factores de conversión. Me está pidiendo aquí una unidad de medida para la magnitud-longitud en el formato unidad, abreviatura y equivalencia en el sistema internacional. Por ejemplo, vean, aquí estoy escribiendo un furlong, es una unidad de medida que existe, ¿ok? Lo pueden ustedes consultar en internet, equivale a 201.168 metros. Entonces, ¿qué les estoy pidiendo? Que escriban la unidad, por ejemplo, 1, un furlong, que le den nombre, su abreviatura y después su equivalencia en el sistema internacional. Por ejemplo, aquí, en mi caso para la unidad de medida del profe, voy a ponerle, por ejemplo, un borrador, así se llama mi unidad de medida, un borrador. Le voy a llamar BR, ¿ok? Igual a 30.15 centímetros. Es decir, que las longitudes en mi sistema de medida están dadas por el borrador. Y su equivalencia en el sistema internacional es esta, 30.15 centímetros. ¿Vale? El siguiente que les pido es la unidad, que ustedes asignen una unidad de medida para la magnitud tiempo, en el mismo formato. Es decir, por ejemplo, a ver, ¿qué sería bueno?
A ver, en el tiempo podría ser... ¿qué les gusta? A ver. Eso me estoy copiando del semestre pasado. Un chabelo, ¿ok? Igual a 1 por 10 a la 15 horas, ¿vale? Entonces aquí estoy diciendo mi unidad de medida, su abreviatura en mi sistema y a cuánto equivale en el sistema internacional. Aquí en este caso 1 por 10 a la 15 horas. Siguiente, una unidad de medida para la masa en el mismo formato. 4. Una unidad de medida para la fuerza, otro para la potencia y otro para el trabajo. Y ya una vez que tengan esos datos, son 6 unidades, lo envían. Y esas son las unidades con las que vamos a estar trabajando en la siguiente clase. De acuerdo con lo que ustedes construyan, van a ser los factores de conversión que vamos a utilizar en la siguiente clase, muchachos. Para salir un poquito de la rutina, no quedarnos solamente con el sistema inglés y el sistema internacional, sino la relevancia que tiene aquí el procedimiento de las conversión de unidades es que sepan aplicar los factores. Es lo que me interesa, que apliquen bien los factores. Entonces, pues ustedes van a ayudarnos a construir esas equivalencias, proponiendo, repito, un nombre para un sistema de unidades nuevo y factores de conversión para estas 6 magnitudes físicas: longitud, tiempo, masa, fuerza, potencia y trabajo. ¿Alguna pregunta con relación a lo que tienen ustedes que realizar en este formulario? Profe, Sí. de casualidad ese proyecto se lo voló de la vocacional. No, la verdad es que no. Me Pero bueno, dejaron si muy coincide con igualito. uno, mira, pues las grandes mentes piensan igual. Las grandes mentes piensan igual. Y justo en el tema de magnitudes me dejaron de proyecto hacer lo mismo. Ok, bueno, ya tienes experiencia, menos mal. Pero bueno, básicamente en eso consiste que hagamos esto. Entonces, esto lo tienen, digamos, la siguiente clase es el día miércoles. Para el miércoles ya todos deberían, los 8 equipos, deberían ya haber entregado llenado el formulario y enviado estos datos. Entonces, bueno, como tal, no hay un límite de tiempo. Bueno, sí, que sea para mañana, hasta antes de las 8 o 9 de la noche, para que yo haga la recolección de los datos y el miércoles, que tenemos la primera hora, pues ya les paso armo una tablita donde ya les ponga todas las equivalencias. Profe, ¿esto va a contar como tarea o algo así? Porque, o sea, eso suena que sí, ¿no? Entonces no lo hago. No, nada más pregunto. No, todavía no. No, como tarea no. Las tareas son más elaboradas que esto. Esto es simplemente para, repito, construir un sistema de unidades distinto. O sea, salirnos un poquito de estar aquí trabajando internacional e inglés, sino trabajar algún otro, en este caso propuesto por ustedes. La sugerencia aquí, muy importante que tienen que cumplir, es que las unidades tienen que, y el nombre, o sea, traten de que sean nombres de manera respetuosa. O sea, pueden ser aquí creativos como ustedes gusten, pero tratando de ser lo más respetuoso posible si van a hacer referencia a algo. O si es muy evidente, mejor omítanlo, no se metan en problemas. Ok, es lo único que sí les pido. Preguntas, comentarios, muchachos, entonces, con lo que tienen que hacer. ¿Hay algún límite en el nombre, en el largo del nombre, por así decirlo? No. Bueno, aquí el nombre, pues sí, también tiene que ser bastante conciso, eso sí, para referirnos a él de manera clara. O sea, por ejemplo, aquí voy a referirnos al sistema de unidades profe, tal. Si les pone el nombre muy largo, pues, o una de dos, o mejor lo pueden acortar, le agregan también una abreviatura. Que si es muy largo, mejor agreguenle además
del nombre pongan una abreviatura. Como el Sistema Internacional, ¿no? Sistema Internacional de Unidades, SI. Es más fácil de referirnos al SI. Igual aquí en el nombre de su sistema. ¿De acuerdo? Entonces, la actividad básicamente es que ustedes se pongan de acuerdo por equipos para que hagan esta actividad. Recuerden, tienen que enviarme solamente un formulario, tienen que llenar un formulario por equipo. No vayan a enviar uno por cada integrante, no. Un formulario por equipo que asignen ustedes y que pues llene toda esta información. Una vez que todos ustedes se pongan de acuerdo por equipo, cómo va, qué nombre van a y qué abreviatura, no olviden la abreviatura, tienen que asignarle a cada uno de esas magnitudes físicas. Ok, entonces en breve les hago llegar el link para este formulario para que puedan acceder a él y cuando estén listos, pues me envían la información. ¿Vale, muchachos? De acuerdo, pues entonces hasta aquí terminaremos y nos estaremos viendo y oyendo la siguiente clase el miércoles, ya con la información que ustedes me hayan enviado. Va, profe. Que tenga buen día. Gracias, igualmente muchachos. Sale. Nos vemos.